Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos León, estudiante de Ingeniería de Sistemas, sede José Acevedo Gómez. En el día de hoy me corresponde hablar sobre la cultura y pues, el vínculo que éste tiene con los individuos. Para comenzar, debemos primero definir la palabra cultura. Eh, Muchos la definen como el conjunto de estilos de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico que se desarrollan en una época y en determinado grupo social. En otras palabras, podemos decir que la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de una misma sociedad. eh, Son aspectos comunes, comportamientos propios del ser humano, pues, con los cuales el hombre se puede adaptar a su entorno social y también pues, a sus necesidades. Pues también se puede evidenciar que el comportamiento humano pues depende en gran parte de una serie de aprendizajes a lo largo del tiempo. Entre ellos está la danza, las creencias que tengan entre ellos mismos, las creencias religiosas. eh, Otra puede ser la pintura, o sea, un grupo, un conjunto de símbolos que adopta esa misma sociedad para tener un modo de vida único, en donde pueden, o sea, donde tienen en común pues sus creencias religiosas y otro tipo de actividades como pueden ser estos artes que mencioné anteriormente. Este también puede ser influenciado por el lugar donde viven, el clima y el medio ambiente en el que se desarrolla. Si analizamos la antropología, pues la antropología es una ciencia muy grande que habla de los pueblos antiguos, los modernos, sus estilos de vida y pues dada esta complejidad, pues para manejar todos estos pueblos existen varias ramas en las que se divide la antropología, pues que centran sus estudios en diferentes aspectos de la especie humana. La antropología cultural es la que se encarga de describir y analizar las diferentes culturas, las tradiciones que vienen del pasado y pues que han sido mantenidas y que aún se pasan de generación en generación. También se encarga de comparar los diferentes aspectos de varias culturas, pues para definir básicamente los estilos de vida de los seres humanos. La otra parte sería analizar el concepto de cultura como parte primordial de la antropología, y eso es así porque a través de ella es que se determinan las características de un individuo, y así podemos encontrar y tener sentido de las acciones y actividades que realizan pues, cada uno de ellos dentro de la sociedad. Algunos antropólogos restringen el significado de cultura únicamente a las reglas de actuar y hablar, dadas en los miembros de una misma sociedad que guardan cosas en común. Estiman que estas reglas se constituyen como una especie de gramática de la conducta y consideran que las acciones como fenómenos de índole social más que cultural. Aquí es donde se encuentra la gran diferencia entre lo social y lo cultural. Lo social se utiliza para designar la relación que existe entre los diferentes grupos de una sociedad y lo cultural se refiere a los estilos de vida. Es así también que podemos definir que los grupos sociales y las relaciones que guardan entre ellos son aspectos de la cultura. La familia, por ejemplo, es un grupo social que se ajusta a la cultura de una vida en sociedad. Entonces, ¿cuál sería la definición de sociedad? Podemos decir que la sociedad es un grupo de personas que comparten un hábitat común y que dependen unos de otros para su bienestar y supervivencia. Gracias al hecho de que muchas grandes sociedades están constituidas por clases, grupos étnicos, regiones y otros grupos significativos, frecuentemente conviene referirse a las subculturas y estudiarlas. Por ejemplo, en Colombia, una subcultura podrían ser los indígenas Wayuu de Riohacha, de los miembros de una sociedad.
pero no a la estructura grupal. La cultura de una sociedad tiende a ser similar de una generación a otra. Esta continuidad se da gracias al aprendizaje, ya sea consciente o inconscientemente, eh, pues mediante el cual la generación que tiene más edad, o sea, los más ancianos, inducen, obligan a la generación más joven a adoptar modos de pensar y comportarse. Pues como estamos hablando en el ejemplo de los indígenas Wayuu, esto lo podemos llamar como etnoculturación, que es cuando podemos observar que los niños Wayuu hablan una lengua diferente, que es la del Wayuunaiki, a, o sea, una lengua diferente a los demás niños guajiros. Sin embargo, pues esta etnoculturación ha tenido inconvenientes. Actualmente hay muchos adultos que no han sabido inducir o replicar a sus hijos estas pautas de pensamiento y conducta y pues o sea, el traspaso digamos que se hace a medias. Eh, Hay generaciones, o sea, hasta que llegará un punto en que no, pues las nuevas generaciones no van a tener este traspaso de conocimiento. El etnocentrismo entonces se define como pensar que todas las creencias o conductas que nosotros hacemos son naturales, buenas, hermosas y que para otras personas pues no lo parezcan. Por el hecho de actuar ellos de manera diferente, pues nosotros los consideraríamos a ellos o ellos a nosotros como salvajes, inhumanos, irracionales, pues porque no actuamos de manera similar. Sin embargo, los antropólogos culturales han adoptado el punto de vista conocido como relativismo cultural. Pues esto es el arreglo, como digamos, como arreglo al etnocentrismo, eh, pues donde indican o ellos dicen que toda pauta cultural merece respeto de los demás. Eh, el relativismo cultural es una manera científica, pero pues no es la única que existe, pues porque los antropólogos también dicen que eh, se deben hacer juicios éticos o respetar los diferentes pautas culturales de las demás personas. Como conclusión de esta exposición y basado en la lectura, sacamos dos ideas centrales o principales de los textos, y es que una cultura consiste en las diferentes formas de pensar, sentir y actuar que son adquiridos a lo largo del tiempo, pues en una determinada sociedad. Y la otra idea es que las culturas mantienen su continuidad mediante un proceso de etnoculturación, el cual no se debe confundir con el etnocentrismo. El etnocentrismo surge como consecuencia de querer replicar a los demás lo que nosotros pensamos que es correcto, pero puede que para otros no, eh, según las creencias y las formas de actuar que se transmiten de generación en generación.